y en algunos, digamos, en la mayoría de los casos, y digamos, por así decirlo, la teoría más aceptada es que son depósitos que se han formado por el desarrollo, el ascenso y la mineralización a partir de fluidos metamórficos o fluidos originados en la, digamos, en la deshidratación de las rocas metamórficas cuando pasan el grado de, en este caso, de anfibolitas. Entonces, estas reacciones de deshidratación van a generar fluidos que luego ascienden a través de estas estructuras, digamos, de escala de la corteza, estructuras de escama gruesa, y va a ser en estructuras secundarias y de tercer orden, en las que se van a formar los depósitos denominados tipo orogénico, que bien pueden estar dentro de las mismas estructuras de primer orden, estas escamas gruesas, o en las estructuras de segundo y tercer orden. Entonces, dentro de la, digamos, de la clasificación y de la sistematización del entendimiento de estos depósitos, todavía hay muchas cosas que quedan sin explicar y una de las cosas que es más controversial es justamente cuáles son los procesos que llevan a la formación de este tipo de depósitos, ¿no? Entonces, se trata de un grupo coherente de depósitos de oro que se han formado justamente en equilibrio térmico con sus rocas huésped. Quiere decir que el fluido originado en el metamorfismo de estas rocas asciende y genera la mineralización en equilibrio con el grado de metamorfismo. Entonces, este es un problema para los que intentan estudiar, por ejemplo, las firmas geoquímicas de la alteración de este tipo de depósitos, porque pues, la alteración es muy, muy, muy reducida, ¿no? Muy focalizada en las estructuras y no genera pues, unos patrones de alteración como sí lo existen en otro tipo de depósitos magmáticos hidrotermales, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es un tema de investigación ahora mismo, que es justamente el tema digamos, las zonas de alteración y las firmas geoquímicas de las zonas de alteración. Ahora voy a mostrarles, pero en general, lo que sí se tiene más o menos bien entendido por los estudios que se han hecho de inclusiones fluidas en diferentes depósitos orogénicos en el mundo, que están formados por fluidos de baja salinidad, importante, ricos digamos, en gases, en H2O y en CO2, y que siempre están originados a profundidades corticales de 2 a 15 kilómetros, justamente las zonas donde pues, se espera encontrar esa transición a fases metamórficas, de donde pues, se originan estos fluidos que son los que ascienden a través de estas estructuras, ¿no? Estas estructuras de escala de la corteza. Y esto ha sido pues, un proceso que ha venido pues, desde más o menos desde el mediados de los 90s, cuando pues estos señores Groves, Wolfram, Richard Wolfram es probablemente uno de los que más ha trabajado en caracterizar este tipo de depósitos, y Groves, pues ellos hablan que se pueden formar tanto en ambientes extensionales digamos, como en ambientes compresionales, estos depósitos mineralizados, ¿no? En ambientes extensionales casi siempre vamos a ver pues, toda esta secuencia de depósitos magmáticos hidrotermales, que son normalmente posorogénicos, etcétera, mientras que los depósitos que se forman en ambientes compresionales o transpresionales, donde se forman estas estructuras de escama gruesa, se forman durante el proceso de la etapa orogénica, ¿no? Y es prácticamente, pues, una vez que este modelo se ha ido refinando y se ha ido entendiendo mejor, pero casi, si se dan cuenta, entre el año 98 y el año 2020, no ha habido mucho cambio realmente digamos, en el concepto en general, ¿no? de los depósitos de tipo orogénico, ¿no? Entonces, ¿cómo los definimos? El tema es ¿no? De que siempre se ha tratado de definir estos depósitos por sus características, digamos, de mineralogía y de alteración, pero
la realidad es que quizás el acuerdo que se tiene ahora es que el origen de los fluidos sea un origen metamórfico, básicamente, por la deshidratación en estas zonas de transición digamos, de alto grado de metamorfismo. Y el transporte de estos fluidos a través de estas estructuras de escama gruesa, ¿no? Esa es la idea. Emplazados en estructuras de segundo a tercer orden, etcétera. Entonces, básicamente ese es el acuerdo, esa es la idea que se tiene ahora. Eh, entonces, digamos que aquí en Canadá, al menos, se tiene digamos, una notable presencia de este tipo de depósitos de tipo vetas orogénicas en el escudo canadiense, en la zona de lo que se le denomina la subprovincia de Abitibi, y es en donde se están enfocando digamos, los esfuerzos de investigación actualmente, ¿no? ¿Qué cosa es el cinturón de Greenstone de Abitibi? Pues es una, digamos, una extensión de rocas de tipo Greenstone, de edad arqueana o arquean, que es la más grande del mundo, cubre un área de más de 85.000 kilómetros cuadrados y que se encuentra principalmente en lo que se denomina la subprovincia de Abitibi. La subprovincia de Abitibi pues forma parte de esta provincia geológica del superior, es la zona central, la principal, el corazón de lo que es el escudo canadiense en Norteamérica y también es el cratón arqueano más extenso del planeta. Entonces se trata de un área relativamente continua. Tenemos rocas volcánicas, rocas sedimentarias, también rocas ultramáficas y también rocas intrusivas digamos, de todo tipo de composición, TTG hasta granitos, etcétera, granitoides, que están afectadas por un metamorfismo principalmente de bajo grado. Tenemos metamorfismo en fase de esquistos verdes. Ahora, este es un área de gran productividad minera. Principalmente se tienen depósitos orogénicos de oro, también depósitos tipo BMS, que son muy diferentes a los BMS que conocemos en el Perú. Son BMS muy antiguos. No es el objetivo de hoy, pero vamos nosotros a enfocarnos en lo que es digamos, la mineralización tipo orogénicos de oro. Entonces, cuando nosotros vamos un poco más en detalle, vemos que esta estructura, como lo dice la teoría, la estructura, digamos, de escala de la corteza, que delimita, digamos, la zona sur de la subprovincia de Abitibi, la llamada Larder Lake Cadillac, la zona de falla de Larder Lake Cadillac, es donde se concentra la mayor cantidad de depósitos de oro en esta subprovincia. Los depósitos están casi siempre, digamos, asociados directamente a la zona de falla o en estructuras de segundo y tercer orden. Una estructura que también es bastante prolífica es la del Destor Porcupine, que se extiende hacia el norte, a la zona de Mattenson y el centro minero de Timmins, que es también una zona muy, muy prolífica de depósitos de oro. Hablamos de depósitos de oro que van desde las 3 toneladas a las 150 toneladas de oro. Tenemos, pues, centros mineros, zonas de productividad minera de oro, como Kirkland Lake, como Larder Lake, como la zona de Rouyn-Noranda, la zona de Cadillac, digamos, la zona de Malartic y el centro minero de Val-d'Or, donde se centra mucho de los esfuerzos de investigación actualmente. Vale decir que en esta zona, pues, en esta región, tenemos algunos de los depósitos de oro más grandes del mundo, muchas de las minas de clase mundial, como la mina de Sigma, como la mina de Malartic, tenemos digamos, en este caso, por ejemplo, estos que Radisson, y tenemos en la zona de Timmins, pues otro grupo más de minas, ¿no? También, bueno, en Val-d'Or hay otros ejemplos más, como Goldex, etcétera, ¿no? Entonces, hay mucha productividad minera. Esta es una zona de mucha actividad minera realmente. Y como podrán ver, pues también cómo la minería ha hecho que se desarrollen estas regiones y cómo las ciudades se han ido emplazando pues a lo largo de ese corredor minero que está definido por la falla del Larder Lake Cadillac, ¿no? Entonces,
En la universidad, digamos, en nuestro equipo de investigación, estamos enfocando digamos, nuestras áreas de trabajo justamente en esta zona del Alder Lake Cadillac. Y para eso, pues algunos de los proyectos que está desarrollando actualmente digamos, la cátedra de investigación donde nosotros trabajamos, es, por ejemplo, los proyectos como Upper River, como la zona de Rouyn-Noranda, el depósito de Rouen, que incluye un depósito histórico que es el de Ahumito-Busan, eh, un estudio un poco más a escala de distrito, digamos, con un doctorado que ya terminó satisfactoriamente, que es el distrito de Malartic y Val-d'Or, y estudios mucho más focalizados, como por ejemplo nosotros que estamos trabajando en el depósito de Sigma-Lamaque o en el depósito de Ormaque. En esta zona también pues se está probando por primera vez los estudios por ejemplo, de caracterización de alteraciones, de firmas geoquímicas de alteración, y esto, por ejemplo, lo está trabajando Lidberg, que está presente en la charla. Vino también a unirse al equipo el año pasado, y hay muchos más proyectos de doctorado en otras regiones que no están asociadas a esta falla, donde se están haciendo estudios, por ejemplo, de fertilidad o de origen de fluidos o estudios de metamorfismo, ¿no? Que también vienen relacionados justamente a entendimiento de la mineralización de oro. Vamos al tema, en realidad, porque pues lo que se pretende en esta presentación es mostrar algunos de los últimos estudios de química mineral que se han venido haciendo en los depósitos orogénicos de oro, enfocándonos en esta región de alta productividad minera, donde hay muchos de los ejemplos más característicos de los depósitos tipo orogénico de oro que se pueden encontrar en el mundo, y donde se están enfocando también los esfuerzos de investigación. Obviamente hay pues otros equipos de investigación donde se están haciendo otros estudios de depósitos orogénicos, pero vamos a enfocarnos ahora en la región donde estamos nosotros trabajando para que tenga un poco más de sentido la contextualización de lo que les voy a mostrar. Por ejemplo, uno de los estudios que ya tiene unos 4 años es el estudio de Daber, que lo que hacen es refinar un poco el modelo de formación de estos depósitos tipo orogénico de oro en esta región, en este distrito de Val-d'Or, que ya les he mostrado anteriormente, mediante la aplicación de información principalmente isotópica y mineralógica, tanto de las vetas de las vetas de tipo orogénico, que son las vetas que en esta región se conocen como vetas QTC o cuarzo, turmalina, carbonatos, y aplicar la química mineral tanto en pirita y en turmalina para entender justamente el modelo de formación de estos depósitos, ¿no? Daber, por ejemplo, se enfoca en la región de Val-d'Or, donde hay pues algunas de las minas más importantes de oro en la zona, tales como Goldex, o la mina histórica de Sigma, por ejemplo, y también algunos depósitos que se encuentran pues relacionados a la intrusión del plutón de Burlamac, como por ejemplo Lac Herring o Bufors. Entonces, Daber utiliza pues digamos, esta región para hacer el estudio de las vetas de cuarzo, turmalina y carbonatos, y justamente pues utilizar la química mineral tanto de la turmalina como de la pirita para poder entender el origen y la formación de ese tipo de depósitos. Acá, por ejemplo, podemos ver una muestra de Goldex. Este es la clásica beta de tipo cuarzo, turmalina, carbonatos, con una alteración muy restringida de feldespato potásico, o feldespatos en general, no potásicos, feldespatos en general, pueden ser albitización o pues mezclado con micas, ¿no? Y en estas vetas siempre existe turmalina. Es una cosa que es normalmente digamos, la característica de estas vetas orogénicas en esta región del mundo, ¿no? Casi siempre lo que tenemos es turmalina asociada al cuarzo. La turmalina siempre forma como
como vetilleos dentro del cuarzo, o se puede encontrar diseminado, masiva, y normalmente la mineralización de oro se encuentra asociada a los sulfuros, que pueden ser principalmente pirita y calcopirita, o libre en el cuarzo. Eso es normalmente como se presenta el oro en estas vetas, ¿no? Como vemos, por ejemplo, el caso del lac Hervin, tenemos unas zonas de abundante pirita. Normalmente esta pirita contiene el oro como inclusiones microscópicas, ¿no? Esto es algo muy, muy común en la zona en realidad. La mayoría de los depósitos en esta región tienen las mismas características, en esta región de Baldor. Casi son muy, muy parecidos. En algunos casos hay algunas diferencias, por ejemplo, en la orientación de las vetas o la forma o digamos, la extensión de estas vetas o la prolongación de estas vetas, ¿no? Entonces, esa es una de las diferencias principales, quizás, que se tienen que tener en cuenta. Y es eso, o sea, la idea de estos estudios es utilizar la información de la química de estos minerales para poder comprender digamos, la evolución de estos depósitos y los mecanismos de precipitación. Por ejemplo, Daver, en su estudio, al hacer digamos, los estudios en las piritas, por ejemplo, determina que existen al menos tres fases o tres diferentes estadios en la formación de los sulfuros, en el caso de la pirita, y puede determinar cómo ciertos elementos han jugado un papel en el crecimiento, en el desarrollo de estos sulfuros, en este caso de la pirita, ¿no? Y, por ejemplo, el oro, ¿a qué fase digamos, a qué fase de crecimiento de estos cristales o de estos minerales se encuentra principalmente asociado? Y para eso se utiliza la química multielemental, digamos, y lo que se busca es justamente la relación entre elementos y ver cómo también esta química se puede relacionar con otros minerales que están dentro de las vetas, ¿no? En este caso, por ejemplo, Daver comienza a aplicar la química en turmalinas, uno de los primeros estudios que se hacen en la zona, pues, de química de turmalinas con mucho más detalle, y se puede entender de que la variabilidad química de las turmalinas pues no es uniforme, ¿no? A lo largo de estos depósitos. Más adelante comienzan a haber otros estudios que pues lo corroboran o digamos, o lo expanden, ¿no? Y es eso, otra de las cosas que también es importante, además de aplicar la química mineral, también isótopos estables, por ejemplo, los isótopos de boro, que permiten, en este caso, pues, determinar origen de fluidos y también posibles variaciones en la química isotópica que podrían dar cuenta, por ejemplo, de procesos de fluidos como mezcla de fluidos o infiltración de fluidos meteóricos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que quizás es importante para poder entender cómo es la evolución de estos depósitos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en otro tipo de estudios, lo que se está poniendo mucho énfasis, por ejemplo, es en el uso de la estadística multivariable. Por ejemplo, Mario Shuba, en el año 2021 publica, también una estudiante de doctorado de aquí del mismo equipo, publica sus resultados en la aplicación de la estadística multivariable y las herramientas de Machine Learning supervisado para limitar los estudios de minerales indicadores, justamente para la exploración de este tipo de depósitos, ¿no? Entonces, lo que se hace es generar una base de datos bastante coherente y bastante numerosa digamos, de resultados de química mineral en este caso, de la turmalina. También se hicieron otros estudios con otros minerales, por ejemplo, han habido estudios con shelitas, y la idea es utilizar la información de estos depósitos, bueno, en este caso se utilizaron 18 depósitos orogénicos alrededor del mundo, para tratar de encontrar cuáles son los patrones y cuáles son los elementos que podrían ayudar a utilizar la turmalina como un mineral indicador en la exploración de este tipo de depósitos. Y esto es algo que, digamos, los estudios de minerales indicadores
que están impulsando ahora mucho más justamente para el desarrollo de estos tipos de vectores, ¿no? Vectores de mineralización. En su estudio, lo que Shuba hace es, digamos, compilar, no sé, compilar y también analizar la química de diferentes depósitos orogénicos a lo largo, digamos, en todo el mundo, y lo que encuentra es que existe una tendencia a que estos depósitos tengan una composición determinada, digamos, las turmalinas de esos depósitos tengan una composición determinada. Por ejemplo, en este caso, se encuentra de que la mayoría de los depósitos orogénicos de oro en el mundo tienen turmalinas que siguen una composición principalmente, digamos, alcalina, con menos cantidad de calcio y menos cantidad de posiciones o espacios vacantes en el sitio X de la estructura de la turmalina. También determina de que la mayoría de los depósitos orogénicos de oro en el mundo tienen una composición que va entre Shortlaw y Dravita, con algunas pocas excepciones que van hacia composiciones de foetita, magnesio foetita o de ferubita, ubita. Pero la gran mayoría de los depósitos orogénicos caen dentro del campo composicional de lo que vendrían a ser las turmalinas de tipo Shortlaw hacia Dravita, mayormente Dravita. ¿Qué es la Dravita? Es una turmalina magnética, básicamente, una turmalina mucho más rica en magnesio. Esto es importante porque luego de esto, pues esto es elementos mayores. Luego de esto tenemos que ver, ok, una vez que tenemos clasificadas las turmalinas de los depósitos tipo orogénico de oro, tenemos que ver cómo juega esta química de elementos mayores con la química de elementos traza, por ejemplo, ¿no? Y para esto, pues, digamos, se utilizan o se aplican digamos, estas técnicas de Machine Learning supervisado para poder clasificar digamos, las muestras de tipo orogénico de oro dentro de un grupo coherente, dentro de una composición coherente, en contraste con turmalinas de otros tipos de depósitos. Entonces, como podemos ver, gracias a este estudio, se puede determinar de que los elementos, gracias a este estudio de Machine Learning supervisado, se puede determinar que los elementos que influyen de forma positiva en la clasificación de este tipo de depósitos son principalmente el vanadio y el estroncio, cosa que es bastante interesante en ese tipo de depósitos. Mientras que, por ejemplo, las turmalinas que son digamos, de un origen magmático, como pueden ser las pegmatitas o los depósitos graníticos, pues evidentemente, y tal como se podría esperar, digamos, están mucho más influenciadas por elementos como el litio o el estaño. Mientras que tenemos en medio, digamos, como en una transición entre los dos grupos coherentes, a las turmalinas que provienen de sistemas magmáticos hidrotermales, ya sean pórfidos, ya sean magmáticos hidrotermales en sí, o betas hidrotermales, como pueden ser betas polimetálicas, estratiformes, etcétera, etcétera. Entonces, estos grupos coherentes, pues la idea lo que hacen es que logran determinar que pues un aporte de fluidos metamórficos tendría que tener una firma geoquímica en donde, digamos, el vanadio y el estroncio son los elementos que juegan un papel más importante al momento de la clasificación de estas turmalinas. Lo que ellos hacen es, pues, distinguir una composición de turmalina típicamente alta en vanadio y estroncio, que es comparada, pues, con las otras configuraciones geológicas, ya sean hidrotermal o magmático hidrotermal, ¿no? Justamente esta variabilidad química entre diferentes depósitos de diferentes, digamos, ambientes,
es lo que permite utilizar la composición de la turmalina como un potencial indicador de exploración, ¿no? Esa es la consigna. Otro tipo de estudio que, que también se complementa, digamos, en este tipo de depósitos, es la reciente publicación de este doctorando, que, bueno, ya doctor, Michael Herzog, eh, quien logra resolver la edad de mineralización del oro en las vetas orogénicas de oro a través de la geocronología de cenotima. La cenotima es un fosfato, si no me equivoco, eh, y lo que pues es un fosfato que contiene tierras raras, si no me equivoco, y lo que logra pues hacer es determinar de forma muy precisa la edad de mineralización y cómo se forma la mineralización a escala del distrito en este campo, digamos, de Malártica hasta Baldor, por ejemplo, ¿no? Eh, y lo que determina es que justamente esta mineralización se ha formado en al menos dos periodos hidrotermales de muy corta duración. Justamente la geocronología de este mineral permite determinar con mucha exactitud estos eventos. Eh, y lo que determina es pues, que estos dos periodos hidrotermales se han formado en digamos, eh, a lo largo pues, de 25 a 30 millones de años después del metamorfismo, del máximo de metamorfismo. Entonces, ese es lo que determina Michael en su estudio, básicamente, resumiéndolo muy rápidamente. Como verán, vetas orogénicas de oro, pues ya, la, ya, las, ya las tenemos bien definidas, ¿no? Estas vetas de cuarzo, turmalina, carbonato, básicamente son digamos, la firma, el sello de ese tipo de depósitos, ¿no? En mina se ven pues unas cosas de ese tipo, probablemente hay vetas que pueden tener escala métrica y también en algunos casos puede llegar incluso a ser bastante restringido, ¿no? En escala espacial, ¿no? Eh, tanto en los diferentes depósitos, que se hace es colectar las muestras y buscar justamente la cenotima, que es un trabajo bastante difícil. Y una vez que se encuentran las cenotimas, hacer análisis de geocronología, en este caso, utilizando ablación láser in situ en los cristales, ¿no? Los cristales de cenotima en este caso. Lo que se resuelve es una edad, pues, que en algunos casos puede tener un error considerable, pero que se encuentra dentro, pues, entre los 8 hasta los 10, 14 millones de años de error. De todas maneras, permite resolver la edad de mineralización porque esta cenotima se forma dentro de la veta de cuarzo, turmalina, carbonatos. Entonces, esto es bastante útil, ¿no? No hay otra cosa que datar realmente, porque circones casi no se forman, no hay prácticamente circones en las vetas, y las rocas, al ser rocas de metamorfismo de bajo grado, tampoco permiten, pues, digamos, la formación de otros minerales de alto grado, como podrían ser, por ejemplo, las monacitas, donde permitan hacer ese tipo de análisis. Entonces, lo que se trata es de resolver la edad de mineralización con lo que hay. Y no hay nada que datar realmente hasta que se encuentra cenotima y puedes hacer la datación utilizando pues ablación láser. Entonces, con este dataset, lo que Michael pues logra reconstruir es este camino de presión y temperatura y demuestra que pues la formación de las vetas, primero las vetas cuarzo carbonato, no están asociadas a la mineralización de oro, se forman en un primer periodo de formación y luego pues las vetas cuarzo, turmalina, carbonatos, que son las que contienen el oro, normalmente se forman en la fase retrógrada, ¿no? En este caso, utilizando pues estos datos de geocronología. Bueno, acá hay un modelo de formación, sería un poco entrar demasiado en detalle, pero básicamente lo que se intenta demostrar es que en esta fase de formación
la que se denomina como D3, que es una fase básicamente, podemos decir, compresional, es donde se forman estas vetas, que son las vetas de cuarzo, turmalina, carbonatos, ¿no? Y lo que se resuelve justamente es esa edad de mineralización. Entonces, Michael lo que hace es determinar que entre estas dos fases de formación, D2 y D3, que han sido reconocidas en la región de Abitibi, pues es donde ocurre la mayor ventana de mineralización de oro orogénico en este distrito del Malarte Igualdor, en donde se encuentran vetas QTC, mineralización de vetas QTC, y una removilización de oro que es mucho más reciente, ¿no? En realidad, sin ser extremadamente reciente, porque estamos hablando de una ventana de 45 millones de años en rocas que son extremadamente antiguas, 2600, 2650 millones de años. Entonces, sumado pues a los diferentes estudios de geocronología, se puede resolver gracias a este estudio la edad de mineralización de las vetas de cuarzo, turmalina, carbonato, que son las vetas típicas de los sistemas orogénicos de oro, y se determina que se forman en esta transición de eventos orogénicos, y en donde se hace un paso hacia una deformación de tipo compresional. Entonces, eso es básicamente lo que se determina a través de la digamos, geocronología de Xenotima, en este caso, ¿no? Al año siguiente vamos a ver otro tipo de estudio de química mineral en este tipo de depósitos orogénicos, donde, por ejemplo, se intenta entender los mecanismos de precipitación del oro mediante estudios de isótopos de azufre y la composición de elementos traza en pirita. Ya habíamos visto en el estudio de Daver cómo se habían hecho los mapas elementales de pirita para poder entender la distribución de elementos en estos minerales, las diferentes etapas de crecimiento de estos minerales y dónde se aloja el oro en estos minerales. Pero en este último estudio que ha sido publicado este año, se va un poco más allá y se combina esta química de elementos traza en pirita con estudios de isótopos de azufre. Y lo que concluye en el estudio es que un reservorio de fluidos, metamórficos obviamente, introdujo complejos de oro o sulfuro, y que aunque se pueda considerar que es un proceso que es localizado, o sea, se encuentra a la escala de los clavos mineralizados prácticamente, estas reacciones de sulfidización entre el fluido y la roca caja, cuando el fluido pasa a través de la roca caja, sulfidiza la roca, forma pirita, este proceso de sulfidización puede llevar a un decrecimiento, a una disminución de lo que es la fugacidad de azufre, la fugacidad de oxígeno y también la fugacidad de teluro. Pero dirán, ¿por qué teluro? Lo que resulta es que estos fluidos hidrotermales auríferos contienen teluro, y el teluro es como un imán para el oro. Entonces se va a formar junto con el oro, va a formar, digamos, algunas fases minerales intermedias con la plata, con el teluro y también con el bismuto, y estos van a ser los que van a atrapar el oro en las inclusiones que se encuentran en la pirita, ¿no? Nuevamente, betas QTC, ya las conocen, como verán, son betas cuarzo, turmalina, carbonatos, ¿no? Y que tienen una alteración bastante restringida en este caso, de plagioclasa con micas blancas. En algunos casos se encuentra fosfato potásico. La verdad es que la mayoría de los casos yo he encontrado albitización. No he encontrado fosfato potásico que muestra Michael en Goldex. En el caso del depósito de Triángulo, por ejemplo, digamos, estas cizallas inversas, ¿no? Contienen pues la mineralización de cuarzo, turmalina, carbonatos, asociada a pirita, calcopirita, esfalerita y también oro nativo, ¿no? Normalmente se tienen las rocas cajas que tienen una cloridización
bastante menor, y donde se encuentran pues también pues la mineralización de oro focalizada en estas estructuras, ¿no? Plaza number 4, también en el distrito de Valdor, lo mismo, creo que esta foto la hemos visto, estas flats extensionales con cuarzo, turmalina, carbonato, pirita, oro presente en la pirita, y esas típicas vetas de cuarzo, turmalina, carbonatos, ¿no? O búfora. Entonces, lo que hace en este caso, se caracteriza la pirita, primero, desde el punto de vista geoquímico, se utilizan mapas elementales para poder determinar las diferentes generaciones de pirita y también cuáles son los elementos asociados a las diferentes generaciones de pirita y en dónde se encuentran las inclusiones de oro en ese tipo de escenarios, ¿no? Por ejemplo, el oro se encuentra bastante asociado a las fases finales de la formación de la pirita, junto con plata, junto con telurio, junto con bismuto, y vemos cómo esta fase final de formación de pirita, por ejemplo, se encuentra enriquecida en arsénico, en cobalto, mientras que los núcleos son mucho más ricos en níquel, ¿no? Y cómo es la mineralogía de las inclusiones, pues en su mayoría tenemos en los depósitos que ha caracterizado pues Michael en su estudio, encuentra principalmente teleruros de oro y plata y bismutelururos, junto con pues algunas inclusiones menores de calcopirita y oro nativo, electrum, oro más que plata en general. Y pues también se puede encontrar algunas inclusiones de sulfuros que están asociados a las zonas de crecimiento de la pirita. En este caso se encuentra bastante esfalerita en las inclusiones, ¿no? Esa es la idea, básicamente cómo se caracteriza, cómo se diferencia la química en las diferentes partes del depósito, en las diferentes también partes dentro del mismo cristal de pirita, y cuál es la naturaleza de las inclusiones. Y luego de eso, lo que se busca es, utilizando los estudios por ejemplo, de isótopos de azufre, caracterizar, por ejemplo, cómo es la diferencia entre el contenido de isótopo de azufre 34, el CAP33, en las zonas, digamos, de los núcleos de las piritas y en la zona de los bordes. Y lo que se observa es que existe digamos, un incremento hacia valores mucho más positivos hacia los bordes o hacia las partes exteriores de los cristales de pirita. Claro que esto estoy por demostrar que no es así, pero me van a odiar. En general, con la data disponible se demostró esto que pues existe este cambio, ¿no? Hacia zonas de valores mucho más altos. Esto ocurre en los diferentes depósitos que se han estudiado y la tendencia es prácticamente la misma en todos esos depósitos, de ir hacia valores más altos en las piritas que son de las secuencias más tardías, ¿no? Lo que concluye es que, pues, para que pueda tener sentido esto, digamos así, esta pirita tiene que haber pasado hacia digamos, hacia un estado de sulfuración mucho más bajo y también una reducción en la fugacidad de oxígeno para poder formar, pues, para poder formar esta pirita digamos, con un cambio, una variación en la firma isotópica, ¿no? Básicamente pasando pues digamos, hacia una pirita con, digamos, con, como resultado justamente de la desulfurización de la roca terra, ¿no? También es importante decir pues que si tenemos una reducción en la cantidad de oro que se encuentra dentro de la pirita y este oro es transportado hacia las inclusiones, podemos considerarlo un mecanismo de precipitación. Por último,
rápidamente, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Básicamente, lo que yo estoy tratando de entender es cómo es la evolución de los fluidos, pero esta vez a lo largo de las estructuras de cizalla. Entonces, todo lo que se ha venido mostrando hasta ahora ha sido a escala de, digamos, de distrital, pero nunca se ha estudiado a escala de depósito cuáles son las variaciones a lo largo de la zona de cizalla, de tope a fondo. Y si es que estas variaciones pueden encontrar la misma equivalencia a las variaciones que se ven a escala distrital, o si es que se trata de casos mucho más aislados. Para esto me valgo de la aplicación, pues, eh, me valgo de la aplicación de la química de minerales nuevamente. Lo que se busca es encontrar la firma geoquímica o de elementos traza en algunos minerales clave que son del sistema mineralizado. ¿Por qué? Porque registran información sobre las condiciones físico-químicas en las que se forma el depósito. Y esto es algo que se debe hacer a diferentes escalas. Se hace, pues, se ve la mineralización a escala de afloramiento o a escala de, digamos, de, de frente de mina, por ejemplo, en este caso, a escala del core, a escala microscópica y también a escala, pues, elemental, ¿no? Digamos, las variaciones elementales dentro de las propias piritas, ¿no? Por ejemplo, el objetivo es justamente examinar los cambios en estos contenidos de elementos traza de estos minerales clave, y lo que se busca es relacionarlos con las posibles condiciones de formación de este tipo de depósitos, ¿no? Para eso estoy aplicando, pues, la combinación de tanto de elementos mayores como elementos traza para poder evaluar cuál es la influencia por ejemplo, de la roca huésped en la química de la turmalina y la clorita. En este caso estoy aplicando por primera vez estudios de química de cloritas en las vetas orogénicas y ver cuáles justamente los factores que determinan la variabilidad química durante el ascenso de los fluidos. Como les digo, mi estudio es a lo largo de la zona de cizalla, ya no es a lo largo de diferentes depósitos, sino a lo largo de la zona de cizalla. Y lo que se observa es, pues, que sí existe un fuerte control litológico. Aparentemente la interacción roca-fluido es algo mucho más importante de lo que se cree, pero eso es algo que todavía está en investigación. Pero más o menos utilizando, en este caso esto es Machine Learning no supervisado, PCA, para poder ver cuáles son los elementos que se agrupan o se forman clústeres entre sí y justamente, digamos, jalan a la clasificación de estas rocas, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que estas turmalinas tengan una composición variable entre las turmalinas que están alojadas en rocas volcanoclásticas o en rocas intrusivas, y cuáles son los elementos que juegan un rol en esa, digamos, en ese cambio en la mineralogía, ¿no? Y ver si es que esto se corresponde con otros minerales que están dentro de las vetas, como por ejemplo las cloritas, o no. Y eso es algo que todavía lo estoy investigando. También utilizar Machine Learning supervisado, como el uso del PLCDA, para evaluar qué elementos son los que influyen más en la clasificación de las muestras y demostrar si existe o no un fuerte control litológico en la química de los minerales que están contenidos en la beta de cizalla. Y en todo caso, si es que esta, por así decirlo, estos elementos o esta influencia en la roca caja está enmascarando o no las variaciones que puedan existir a lo largo de la zona de cizalla, ¿no? Eso es lo principal. Esto, como les digo, también está en investigación. Del mismo modo, también aplicar digamos, la química de piritas y también el uso de isótopos de azufre, pero en este caso, a diferencia del estudio anterior, lo que se quiere evaluar es, digamos, si existe un desarrollo textural en la pirita que esté relacionado a la posible precipitación del oro a través de procesos como, por ejemplo, Kappu Dissolution Reprecipitation, o sea, disolución y reprecipitación acoplada, por ejemplo, es un mecanismo que no se ha evaluado y que estoy también investigando actualmente, y se podría lograr combinando las observaciones texturales con las observaciones de la química y las observaciones justamente de los isótopos de azufre. Vale decir que
con isótopos de azufre mucho más detallados que los que hizo Michael, estoy encontrando de que estas tendencias que él había encontrado originalmente no son del todo ciertas o pueden no funcionar a escala local, por ejemplo. Podrían funcionar a escala distrital, pero a escala local estas variaciones se pierden. Eso también es algo que estoy investigando y estoy actualmente preparando un artículo al respecto, ¿no? Como conclusiones, bueno, existe un gran avance, como podrán ver, unos cuantos papers, unos cuantos estudios que les he mostrado que se han desarrollado y han salido de nuestra universidad. Existe un gran avance en el entendimiento del origen y la evolución de los depósitos orogénicos de oro, y utilizamos pues los casos de estudio en ese cinturón de greenstone de Abitibi, ¿no? Hay numerosos proyectos doctorales que están impulsados por nuestra universidad, por la cátedra de investigación, y que están actualmente en curso y que esperemos que salgan los papers pronto para que puedan todos ustedes acceder a esta información. Los depósitos orogénicos son depósitos extremadamente complejos, se requieren estudios muy detallados, se requieren estudios sistemáticos, se requieren estudios a diferentes escalas, algo que lamentablemente en muchos lugares no se hace. Entonces, para esto es muy importante los estudios de alta resolución, como por ejemplo aplicar la geoquímica in situ, tanto la microsonda electrónica, el láser, isótopos estables o geocronología, como también hemos visto en los casos de digamos, la geocronología de cenotimas en las vetas orogénicas de oro. Eso sería todo. Muchas gracias. ¿Tienen preguntas? Paso a contestarles. Buenas noches con todos, buenas noches ingeniero, excelente ponencia. Estoy muy interesado en la composición de la turmalina en estos depósitos y primeramente me hago la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el origen de la turmalina que se presenta en estos depósitos orogénicos? Tengo entendido que también se presenta en otros depósitos como pórfidos, pero en diferentes texturas. Y cuál sería su contexto, ¿no? O sea, ¿qué pasó el magma para que haya presencia de turmalina? Porque hay estudios también que dicen que hay turmalina magmática, hidrotermal y diferentes texturas. Y hay diferentes estudios que se han realizado y quisiera entender. Ahí está pues, justamente lo que tú mencionas, ¿no? Hay turmalinas que son de diferentes orígenes, ¿no? Ya sea metamórfica. Normalmente lo que se tiene, digamos, la idea que se tiene más aceptada es que la fuente del boro proviene de salmueras. Eso es lo que tengo entendido. Y, digamos, en el proceso de metamorfismo, este boro es fluido. El fluido contiene azufre y el oro viene transportado comúnmente a modo de complejos sulfurados. Los complejos sulfurados son los que transportan el oro normalmente en ese tipo de depósitos. Cuando el fluido reacciona con la roca caja, el hierro normalmente lo que va a buscar empatar con ese azufre, va a desulfidizar el fluido y va a formar pirita. Y en ese proceso, el oro que estaba siendo transportado en este caso, por los complejos bisulfurados, precipita. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de precipitación? No me digas, porque eso es algo que todavía estamos tratando de investigar, ¿no? Justamente ya hay una idea preliminar, el primer estudio que se publicó este año, que podría ser, que estamos hablando de que este proceso de desulfidización lo que hace es bajar digamos, la fugacidad de oxígeno, la fugacidad de azufre, la fugacidad del teluro, y esto contribuye a la precipitación del oro. Pero eso es algo que todavía está investigándose. En el caso de transporte en vetas hidrotermales, es una cosa completamente diferente. No es el mismo asunto, ¿no?
Estamos hablando de un fluido que está en equilibrio con la roca caja, pero que no va a formar pues esta alteración hidrotermal que normalmente ves en esos sistemas magmáticos hidrotermales. Pero sí existe un proceso de desulfidización. El proceso de desulfidización es el que es más aceptado para poder precipitar el oro. Y en ese proceso de sulfuración de la, presenta la turmalina diseminada. La turmalina no tiene nada que ver ahí. Estamos hablando Ah, de la pirita. ya, ok. Y la última pregunta, ingeniero, me imagino que en esa zona donde va a realizar su estudio, hay zonas cercanas ¿he escuchado de los depósitos de oro relacionados a intrusivos? Los intrusion related no he visto que hayan en este caso. Es otra clasificación completamente diferente. Y en la zona al menos no he visto que hayan reportado intrusion related. Tendría que revisar, pero la verdad que no. Ah, ya. Porque el magmatismo es posterior el magmatismo es posterior a digamos, en muchos casos a la mineralización, ¿no? O cercanamente posterior, o sin volcánico, ¿no? Entonces, normalmente se considera de que no tiene nada que ver con la mineralización. O muy Mm, anterior también. Pero en realidad no hay una relación clara entre los intrusivos y la mineralización. En el caso, por ejemplo, del depósito que estoy estudiando, las vetas cortan al intrusivo. El intrusivo está intacto y las vetas lo cortan. Entonces tienen que haber sido posterior, ¿no? Entonces me corrijo, la mineralización es posterior a la intrusión. Eso es lo que quería decir. ok. Me hace recordar acá un yacimiento acá en Perú, en Puno, en la mina San Rafael. ¿Esos son depósitos No, orogénicos de oro? no, es una cosa completamente diferente. Estamos Ah, ya. hablando de son depósitos de estaño magmático hidrotermales, ¿no? No tiene nada que ver. Ya, ya, bueno. Gracias, ingeniero, por las preguntas Sí. que responden. Gracias. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escucha? Sí, ¿qué tal? Aló, ¿sí? Sí, te escucho. ¿Qué tal, Giovanni? Buenas noches. Una pregunta, mira, he visto tu posición y muy buena porque aparentemente acá también tenemos una inyección posterior al cuarzo, ¿no? De esta turmalina o gravita que habla. ¿Tú podrías darnos algunas pistas de cómo diferenciar texturalmente o en el otro caso alguna referencia para ver este estudio de diferenciación? Porque la gravita, como Ujú. tú dices, que es más magnésica, podría ser más de otro color, diferenciándose del chorlo. ¿O qué Sí, la impresiones verdad que que sí. Sí, la verdad que sí. La gravita, al menos en mi experiencia, el Shortlo es mucho más oscuro, ¿no? En la gravita, cuando la ves en la sección delgada, eh, tiene una tonalidad más marrón, pero estamos hablando de una cosa muy difícil de diferenciar en realidad. Eh, no es tan, no es tan, como por decirlo así, bien definido, ¿no? Decir hasta aquí es Shortlo, hasta acá es gravita, porque eso es un cambio bastante, digamos, es un cambio en la composición química, ¿no? Eh, pero, digamos, al microscopio, yo podría decir de que en mi experiencia me ha parecido ver que las gravitas son un poco más marrones que negras, ¿no? En realidad. Ahora, claro que cuando ves en sección delgada, pues la turmalina pues un clorocroismo muy fuerte, ¿no? Entonces también el color ahí de absorción como que se lo puede enmascarar un poco eso, ¿no? Entonces no es tan claro en realidad. Es un poco difícil de decir así al microscopio petrográfico, esto es gravita y esto es Shortlo, porque al final, como te digo, una variación en la cantidad de magnesio te va a decir si uno es o el otro es. Eso lo ves acá, ¿no? Entonces,
Ajá. Yo te digo, todo lo que está acá en medio va a ser petrográficamente igual, ¿no? O sea, no hay mucha diferencia. Quizás una roca que es muy, muy rica en magnesio va a ser menos oscura, ¿no?, que un short. Ya, y respecto a la paragénesis que mencionas de el QTC, pirita, cuarzo y turmalina, ¿podrías resumirlo? Eh, es bien difícil, de verdad, de una secuencia paragenética. Ujú. No sé si alguien por acá. Es Por ahí, ajá. extremadamente complicado hablar de una secuencia paragenética porque no lo he incluido acá realmente, porque es algo que todavía lo estoy trabajando en el depósito que estoy estudiando, pero digamos que la turmalina y el cuarzo están en equilibrio, vienen juntas. Lo que yo he podido determinar es que ambos minerales están en equilibrio, o sea, han cristalizado juntos. Eh, casi, casi siempre lo que ves es que digamos, cuando ves el cuarzo en las imágenes, por ejemplo, de catoluminiscencia, ves que existe como una generación de cuarzo que, que normalmente es la que está asociada al oro, pero que está en equilibrio con la turmalina. Entonces, eso es lo que a mí me parece interesante en la secuencia paragenética. No hay forma de poner uno después del otro, porque ambos están en equilibrio. Lo que sí puedo encontrar yo, por ejemplo, es varias generaciones de clorita. Hay cloritas que están digamos, en la alteración, hay cloritas que están dentro de las vetas y parecen ser en tiempos diferentes. Entonces, ahí también hay un tema de qué tanta distancia hay entre ambas. Eso es algo que es bastante difícil de determinar. Al final, no es nada fácil, ¿no? Los carbonatos igual, al ver las vetas QTC, normalmente los carbonatos también están ahí en equilibrio con el cuarzo, incluso muchas veces contienen clorita dentro de los carbonatos, eh, y al final también tienes vetas de carbonatos que son tardías y que también contienen oro. Entonces, es una, es una, son depósitos que tienen una complejidad tal que es, sobre todo estos depósitos que son muy antiguos, estos depósitos arqueanos, tienen una complejidad tal que es muy, muy difícil establecer una secuencia paragenética, digamos, certera, ¿no? Lo que sí puede ser es más o menos relativamente decir, bueno, estas betas, por ejemplo, las betas QTC son posteriores o son tardías, más tardías que las betas QC, que son las que están deformadas, incluidas en la deformación de los volcánicos, ¿no? Pero más allá, dentro de las betas QTC, determinar una secuencia paragenética es una tarea que recuerdo en el último GACMAC, Goldfarb dijo, con sus propias palabras, dijo, es una pérdida de tiempo. Entonces, es un poco complicado en ese aspecto, ¿no? Lo que sí se puede hacer es, por ejemplo, como lo hizo acá Michael, determinar, ¿no?, que bien existe cuarzo carbonato, existe que está deformado, existen vetas de cuarzo turmalina carbonato que están normalmente incluidas en las cizallas y cortan a lo volcánico, cortan a los intrusivos, son posteriores definitivamente, y existe una removilización de oro, eso sí se puede determinar con certeza que es tardío, porque existe oro que está rellenando fracturas, existe oro que está también pues en otras vetas, por ejemplo en la zona de Ruanda Oranda, se han encontrado vetas de carbonatos con oro que cortan a todo el sistema y son definitivamente tardías, ¿no? Ese es lo máximo que se puede hacer, digamos, al menos en ese tipo de depósitos en tema de secuencia paragenética, ¿no? Perfecto, perfecto, Giovanni, gracias. Muy amable. Genial. ¿Cómo estás, Giovanni? Buenas noches, ¿me escuchas? ¿Qué tal, José Andrés? Gusto escucharte. Hola, Giovanni, una consulta. Este orogénico que estás estudiando en Canadá, con los orogénicos de Mars, Horizonte, Poderosa, que no tienen turmalina, que tienen alto contenido de cuarzo, con pirita, con bastante moscovita o sericita, Sí. ¿el tipo de agua que tienen o que se han formado es magmática o es un agua más orogénica o un agua más
¿Has hecho alguna comparación, algún estudio, has leído algún paper entre los orogénicos mesotermales que tiene Marsa con los orogénicos que tiene Canadá? Sí, es interesante eso. Lo único que yo conozco que se hizo al respecto fue el trabajo de Haberlin con Robert Moritz, la gente de Ginebra, cuando estudiaron los depósitos de Patas, Marsa, Patas, etcétera. Y ellos hicieron inclusiones fluidas en el estudio. La verdad es que no recuerdo bien, no lo he leído hace tiempo ese estudio, pero ellos digamos, lo ponen dentro del grupo de los orogénicos por ser un fluido justamente dentro de lo que se esperaba, ¿no? De ser un fluido de baja salinidad, rico en agua y en CO2, y las características que ellos determinan, ahí es donde lo clasifican como orogénico, ¿no? Lo que es raro, sí, y justamente lo has mencionado, es raro de que estos depósitos de esta zona no tienen turmalina, ¿no? Es algo que contrasta con los depósitos que están aquí en Abitibi. Con respecto a inclusiones de fluidos, lo que sé es que justamente ahorita se está abriendo un estudio, y recién lo van a empezar a hacer el estudio y se está haciendo inclusiones fluidas en piritas. Y justamente lo que se busca es tratar de encontrar con mucha más certeza de que el fluido que precipita con la pirita pues tenga estas características, ¿no? Esto es algo que recién se va a empezar a hacer. Entonces, ese es el problema. Ahora, inclusiones fluidas, por ejemplo, en cuarzo, en estas vetas QTC, es bien difícil porque digamos, las inclusiones son muy, muy, muy minúsculas, son prácticamente imposibles de ver. Entonces, es bien difícil seguirlas, ¿no? No es tan sencillo el estudio realmente. Entonces, se está probando esta nueva perspectiva, ¿no? De hacer los estudios de inclusiones fluidas en piritas. Esto lo va a comenzar a hacer un muchacho que recién ha llegado y vamos a ver qué tal sale, ¿no? El estudio al final, para ver, y también pues sería bueno, ¿no? Compararlo, ¿no? Con otros depósitos, ¿no? Y ver qué es lo que hicieron ahí en Patás, porque lo de Patás es un caso raro. La verdad es que yo igual también se lo comenté a Goldfarb en el congreso de Sudbury, que hubo el GACMA de Sudbury, y él prácticamente lo había sacado de su presentación, el depósito de Patás, ¿no? Al mencionar los orogénicos. Entonces yo no entiendo por qué lo han abandonado ese estudio, ¿no? En realidad, si ya se había determinado en el estudio de Haberlin con Robert Moritz, habían determinado pues que estos fluidos tenían características de ser fluidos metamórficos. Son fluidos metamórficos, ¿no? Pero, pero ese es, cuando tú hablas tú de ligandos de sulfurización, hablas de, o sea, complejos bisulfurados, o sea, donde transporta el oro. Sí, Y es lo que digamos, se tiene más aceptado, ¿no? Que se transporta en complejo bisulfurado. lo A complejo, comparación de los neumáticos termales que normalmente se transportan con cloro, ¿no? bueno, los epitermales de baja sulfuración están siendo transportados con complejos bisulfurados también, ¿no? También, claro. Uh-huh. Pero hay algo importante también, ¿no? La precipitación que estabas un poco comentando. Yo estaba leyendo una tesis doctoral también sobre, hay un amigo que está haciendo una tesis doctoral justo en el Batorito de Patas y habla de la vaporización instantánea, ¿no? ¿Qué sabes de eso? O sea, ¿cómo puedes explicar eso de vaporización instantánea con la precipitación del oro? No sé si es que se refiere a esta teoría que tienen de la válvula, ¿no? Me parece que es un tema de presión, ¿no? Que lo que dicen es que por una diferencia de presión fuerte es que se libera pues esta presión y precipita, ¿no?
eh, fluid, ¿cómo le llaman? Fold valve, creo que le llaman a la teoría. No la tengo tan clara, pero podemos, podemos revisar los papers, ¿no? Ahora, nosotros en Horizonte Marsa Poderosa hemos encontrado bastantes teluros también de oro. Ah, ya. Bastante teluros de oro. Hemos encontrado bastantes generaciones de oro con plata en diferentes proporciones. O sea, no como Electron. Bueno, Electron tiene Claro. 20-30%, ¿no? Pero acá tienen pues a veces hasta 40-50% de plata con oro, 50-50. Y eso, esa variación del contenido de plata en el oro nativo como solución sólida, podríamos estar hablando de eventos diferentes, de secuencias paragenéticos o diferentes tipos de oro, porque también hay Sí, removilización, como te has comentado, también en Marsa, en Horizonte, en ese sí, correo también hay removilización, rellena, pues, exacto. corta la esfalerita, la galena, todo el mundo también. Pero, o Ajá. sea, tener una variación de la plata en el oro, ¿qué te indicaría para ti? Mira que me has leído la mente porque de hecho yo también he encontrado lo mismo. Tengo los mismos resultados. También he hecho microsonda y he hecho EDS en oro y en inclusiones de oro. Bueno, ¿cómo se llaman estos, estos, eh, estos complejos de oro, ¿no? Como la petsita, la gesita, la grenerita, etcétera. Estos que son teleruros de oro, plata, etcétera, ¿no? Entonces he hecho bueno, bastante, y todo lo que he podido, microsonda y EDS en estas inclusiones, y he encontrado que de verdad, o sea, las inclusiones se agrupan por contenido de plata. Entonces a mí también me llama la atención y justamente había pensado lo mismo, de que realmente estamos hablando de al menos tres generaciones en esto, al menos en el depósito que estoy estudiando, tres generaciones diferentes de oro que podrían diferenciarse por su contenido de plata, ¿no? Es interesante porque tengo oro nativo que es más rico en plata, oro nativo que es menos rico en plata y curiosamente está en otro tipo de estructuras. Ujú. Y tengo también pues las inclusiones de teleduros de oro y plata que también varían proporcionalmente en su contenido de plata, ¿no? Entonces, hay algo ahí que la plata está indicando y eso es algo que todavía me falta revisar, ¿no? Tengo los resultados, lo estoy revisando, ¿no? Oigan, hay mucho más. Yo sí creería que son generaciones diferentes. Sí, ¿no? Bacán. Bueno, hay mucho más por hablar. De repente hay más preguntas de los jóvenes, de los compañeros, de los ingenieros por ahí. Gracias. Sí, Ya conversaremos ya, Giovanni. Un abrazo, cuídate mucho, saludos. gracias Andrés. Parece que no. Muchas gracias por la invitación, Edward, y encantado de poder compartir un poco las cosas